Yo me siento muy bendecido de poder estar en esta tarde en este lugar. Y como bien dice el Eugenio, una cosa es que nosotros propongamos y otra cosa es que Dios disponga. A Dios le ha placido que esté en esta tarde en este lugar compartiendo la palabra del Señor, y es exactamente lo que voy a hacer. Pero no me digan cómo ni por qué, pero creo que esta tarde es diferente a todas. Mira, me ha dicho Eugenio de predicar a las 4:30 o a las 5 de la tarde. 5:30. Escuchar, he tenido tiempo de sobra para subir y preparar un mensaje. He comenzado a preparar ahora mismo algo que ya tenía, hasta que literalmente el Espíritu Santo me ha arrinconado en la habitación y me ha dicho: ¿hasta cuándo dices tú lo que tienes que predicar? ¿Hasta cuándo hemos creído y nos hemos creído tan profesionales para creer que nosotros somos dueños de lo que tenemos que decir? Pero ¿qué nos hemos creído que somos delante de un Dios soberano, que Él hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere? Nosotros nos preparamos un mensaje perfectamente de teología, perfectamente presentado, con una introducción increíble, con una fraseología muy buena, Aramis, pero Dios te dice: párate, si dices eso no vas a decir lo que yo te digo. Y a veces Dios prefiere decirte 4 palabras de parvulitos espiritualmente, infantiles, que jamás creerías tú que ibas a predicar algo tan sencillo, pero es que es donde Dios se mueve y donde Dios respalda. Gloria a Dios. Y nos hemos creído tan grandes que podemos elegir nosotros el mensaje, ignorando que es Dios quien habla a través del hombre, no el hombre a través de Dios. Y que Dios utiliza a quien quiere, como quiere, y da la palabra que Él sabe que la iglesia necesita. Mira, me sonaba gracioso, decía Eugenio: lleva una mosca viviendo con nosotros una semana. ¿Sabes? A través de esa mosca Dios me hablaba y me decía que Dios también te puede utilizar a ti. Mira, ayer estuvimos en un culto en Puertas del Cielo de visita. Mira, se ríen y todo. Te puedes imaginar. Cantemos, prediquemos, pusimos las manos, saltemos. ¿Por qué? Sí, casi 5 minutos más echamos al pastor y nos quedamos nosotros debajo. Pero me sorprendió porque vi que había talentos escondidos dentro de la iglesia y nosotros no lo sabíamos. Y sabes, creo que esto es un tiempo, el tiempo de pastorado de Eugenio, pese a muchas de las cosas que vaya a conseguir como ministerio en esta iglesia, creo que es un tiempo de descubrimiento. Dios va a descubrir talentos que están escondidos, pero que Dios sabe en esta iglesia. Mira, se cuenta una historia que había un hombre que era cristiano. Le gustaban mucho las alabanzas, él cada vez que asistía a la iglesia se sentaba y a la hora de escuchar las alabanzas con placer, con un denuedo alucinante. Él se la gozaba cada vez que cantaban alabanza, pero cuando llegaba la palabra que Rafa, él se tapaba los oídos, porque decía que a él no le iba a sermonear a nadie. Una de esas tardes, Tatus, cuando llegó el servicio de la palabra y el predicador se puso a predicar, vino una mosca de estas molestosas, que tienes que hacer así por todos lados. Se le plantó en la cabeza y él sin hacer caso, hasta que se le plantó en la nariz y le empezó a hacer cosquillas, y aquel hombre tuvo que quitar la mano para darse la nariz para quitarse la mosca. Cuando quitó la mano, un oído se le quedó libre y escuchó del predicador decir esto: quien tenga para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este hombre meditó, Eugenio, y dijo: yo tengo oído. Comenzó a escuchar la palabra de Dios. Entonces aceptó a Jesucristo y ese hombre llegó a llamarse Juan Wesley. Un hombre capaz de predicar en miles de mensajes y que ha alcanzado a masas y a juventud y a vidas y almas que estaban necesitadas de Dios. Y creo que si Dios utiliza una mosca, también puede utilizarte a ti. Mira, cuando Dios tiene la capacidad de utilizar un palo para abrir mares, utilizar piedras para convertirlas en altares, utilizar una quijada de asno
asno que ya está muerta para derrotar a gigantes y a filisteos, puede utilizar una piedra que no tiene vida para derrotar a un gigante que está haciendo daño al pueblo israelita, también creo que puede utilizarte a ti. Claro, amén. Bueno. El Señor me hablaba esta tarde y es muy sencillo. Además llevo 2 días con este pensamiento en la cabeza. Una sola frase, una sola palabra, y es esta: esperanza. Gloria a Dios. Creo que debemos de tener todos esperanza. Amén. Amén. El libro de Job, capítulo 14, verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Miren, no tengo mensaje. Vengo dispuesto a decir lo que Dios me diga esta tarde. Amén. Pero creo que eso es lo correcto. Amén. Creo que debemos de tener esperanza. Amén. Porque en quien tenemos esperanza es en el Dios Todopoderoso. En aquel que si quiere hacer una cosa contigo, Tatus, lo hace pese a quien le pese. Cuando Dios se propone una cosa contigo, Eli, y trata de hacer una cosa contigo, se levantarán problemas, adversidades, aflicciones, pero si Dios dijo que lo hacía contigo, tío Juan lo hace. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la esperanza en Dios. Porque no la tenemos como los impíos. La Biblia dice en el capítulo 8 y en el verso 8 del libro de Job, dice la Biblia, dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Y ahora hace una pregunta y dice: no te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Y aquí quiero llegar. Dice: aún en su verdor, sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Y ahora dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Creo que todos los que estamos aquí podemos confiar en el Todopoderoso, podemos tener la esperanza en el Todopoderoso. Nuestra esperanza no es como la de los impíos, que es semejante a una tela de araña, sino que nuestra esperanza debe ser firme y fuerte. Mira, en el diccionario bíblico la palabra esperanza significa estar dispuesto a recibir lo que Él ha prometido. Y creo que desde el principio, desde Adán, todos los hombres están dispuestos a recibir lo que Dios ha prometido. Adán, después de que peca y Dios le hace una promesa, dice: de la simiente, de esta tu simiente, tú te herirás en la cabeza, ¿no? No, herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Desde aquella promesa de Dios sobre Adán, la esperanza sobre el hombre viene. Y el hombre ha estado toda su vida luchando contra la esperanza. Contra la esperanza, no contra la esperanza. Y vemos a un hombre llamado Abraham, con una promesa de Dios en el corazón, y es: concebirás y darás a luz un hijo a su mujer. Y le cambia Dios el nombre y no se conforma con llamarle padre de uno, sino que le llama padre de multitud. Sí, Señor. Y Abraham se encuentra luchando contra esperanza. Y dice la Biblia: y Abraham luchaba esperanza contra esperanza. Y a veces, señores, nos encontramos en esta situación. Nos encontramos en situaciones tales como Abraham, en las cuales creemos que Dios se ha burlado de nosotros. Nos prometió algo Él y vemos que el cumplimiento nos llega. Y pasa el tiempo y el cumplimiento nos llega. Y parece ser que cuando las cosas mejor se ponen, realmente a tu alrededor viene algo y lo derrumba todo. Y como Abraham, luchando esperanza contra esperanza. Te encuentras como David, que aunque Dios te ha prometido el reino, te encuentras huyendo de Saúl, tu suegro, y aunque eres el ungido, te
te encuentras en una situación en la cual no ves esperanza por ningún lado. Te encuentras como Nehemías. La Biblia dice que se dispuso a reconstruir la Jerusalén que estaba destruida. Gloria a Dios. Y hay algo que me llama la atención: los grandes no se prestaron. Sí, Señor. Porque he de decir que aquellos que se creen grandes nunca se prestarán a la obra de Dios. Sí, Señor. Por eso Dios no escoge a los grandes, Dios escoge a los pequeños. Sí, Señor. Qué bien. Mira, jamás Dios escogió a Abraham el grande cuando era rico. Cogió a Abraham, pobre, salido de la tierra, de su parentela, porque Dios sabía que del pequeño iba a hacer un grande. David, Dios no lo escoge cuando es rey, porque se podría llegar a envanecer. Lo coge cuando era un pequeñito pastor. Qué bien. ¿Por qué? Porque como dijo Sir Francis Drake, los grandes finales nacen de pequeños comienzos. Y he de decirte que no sé lo pequeño que te ves delante de Dios, pero tienes que tener la esperanza que siendo tan pequeño como eres, Dios va a hacer de ti cosas grandes. Aleluya. Señor. Sí, Señor. Y a veces nos encontramos como estos personajes de la Biblia, nos encontramos frustrados. Nos encontramos con problemas, porque quien diga que no tiene problemas, bueno, él. Pero a veces nos encontramos con tantos problemas en la vida, en los cuales, mira, hay problemas que nosotros podemos manejar tantos, y que por tus esfuerzos, tú te esfuerzas y lo puedes cambiar, ¿eh? Pero hay situaciones en las cuales te ves tan impotente que no puedes, por mucho que muevas. Mira, si mueves un dedo, no la cambias, pero es que si mueves todo tu cuerpo tampoco. Sí, Señor. En esos momentos en los que, como dije anteriormente, o tocas el corazón de Dios o estás perdido. En momentos, o, como decía la alabanza, o dependes de Dios o lo habrás perdido todo. Y es en esos momentos donde tienes que confiar en la mano de Dios. Tenemos que entender que las tormentas que a veces llegan a nuestra vida no son tormentas para derrumbar nuestra barca, sino para demostrar el poder de Dios. Porque cuando Jesús dice que pasemos al otro lado, exactamente es eso lo que va a ocurrir. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, Jesús no hizo una objeción. La Biblia dice, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y escucha, no hay cosa que Dios no manda que no se cumpla. Cuando Dios manda que los discípulos pasen al otro lado, Jesús duerme porque Él ha dado donde quiere que y le veo a Jesús durmiendo en la barca. Y se levanta una tormenta impetuosa. Y aquellos que eran profesionales en la pesca se ven hundidos. Y empiezan a despertar a Jesús con desesperación. Señor, despierta. Escucha, muchas veces yo, y yo sé que ustedes también, se han encontrado en situaciones semejantes en la vida, en las cuales han escuchado la voz de Dios que les dijo, pasemos al otro lado. Y en el proceso tantos de pasar al otro lado, se levantan tormentas en la vida. Y ves que el que te prometió que ibas a pasar al otro lado está semejante a Jesús durmiendo en la barca. Y con desesperación le dice, Señor, despierta que perezco. Pero recuerda que si Dios dijo que pasarías es porque ibas a pasar. Recuerda que la tormenta no significa que te vas a hundir, significa donde Dios va a aparecer para demostrar su poder. Porque Dios, Jesús se valió de esa tormenta para demostrar su poder, el cual tenía el poder de calmar la tempestad. Porque dicho sea de paso, el único que tiene el poder para calmar tu tormenta en tempestad es Jesús. Y mira, yo sé que si yo tengo un problema y de mi padre depende, mi padre lo va a resolver. Y escucha, no podemos ver todo el tiempo a Dios como un Dios sentado en el trono que no se mueve y no tiene sentimientos. Señores, Dios es Padre y se conmueve. Amén. A veces hartamos tanto a Dios dirigiéndonos de la forma que nos dirigimos a Él. Vamos a ver que Dios necesita una actitud reverente, pero no palabras reverentes.
ignorando que lo que Dios quiere es un corazón reverente, en un sentido religioso. Señor Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra. Dios sabe que ha creado el cielo y la tierra. No te dirijas a un Dios como un Dios sin sentimiento, dirígete a Dios como tu Padre. Papá, necesito esto. Escucha, que lo necesito. Y tú sabes que no es un deseo perecedero, es un deseo que lo necesito. Y escucha a Dios ante tus necesidades. Escucha, y si tienes un problema, tú sabes como yo ahora mismo, que si tú tienes un problema se lo dices al viejo y el viejo en lo que pueda lo resuelve. Y escucha, en las tormentas que se han levantado en la vida aparentemente, si Dios tiene el control, las calma. Y si tienes a Dios como tu Padre, créeme que las calma. Amén. Mira, se cuenta una historia y termino, no quiero ser canso, es sábado, la gente si quiere ir a merendar o a cenar un burger, la verdad que a mí también me apetece, así me estoy poniendo y termino. Se cuenta una historia que es verídica. Estaban navegando Eli en un barco, su capitán, los marineros de allí con sus gorros y cuando empieza a anochecer se levanta una tormenta, la cual los marineros dicen: perecemos, de aquí no salimos vivos. Las olas empiezan a entrar dentro del barco, pastor, todo un desastre. Y los marineros: perecemos, Eli, es que vamos a perecer. Entonces llaman al capitán que estaba durmiendo. Y el capitán sale. Y sale de una forma un poco extraña. Sale con una espada en la mano. La ponen en altura y dice: tranquilos, porque... Tranquilo, que no me muevo, tranquilo. Dice: tranquilos, porque aunque esta tormenta sea una tormenta que acecha y parece hundir el barco, aunque sea una espada de doble filo, esta tormenta se va a calmar ahora. Como magia potagia se calmó la tormenta. Claro, los marineros se sorprenden, Eli. Este hombre tanta experiencia tiene como para decir se calma y se calma. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sorprendidos. Su mujer está también sorprendida, no entiende el porqué de esta situación. ¿Cómo ha tenido el poder de calmar esta situación en este momento? Entonces su mujer en el camerino, o en el ese que se llama las habitaciones de los barcos, que no se llama camarote, me he equivocado. Si tiene boca se equivoca. Entra en el camarote, su mujer y ella también estaba sorprendida. Y le dice: vamos a ver, cariño mío, ¿me puedes explicar por qué sabías que esa tormenta que yo creí que nos iba a hacer perecer, has tenido la capacidad de calmarla? No le contestó con palabras. Se cogió a su niñita, se la puso en la rodilla, sacó la espada de doble filo que había sacado para la tormenta, se la puso en el cuello y le dijo: hija, ¿tienes miedo? Y le dijo la niña: no, padre. Muy bien. ¿Por qué, hija? Dice: porque aunque sé que es una espada de doble filo, sé que la lleva mi padre, hermano. Amén. El capitán le dijo: las palabras de tu hija te han contestado. Yo sabía que la tormenta era una tormenta de doble filo, pero sé que mi padre la llevaba. Y sabes, vengo a decirte solamente esto: debes de tener esperanza en el Todopoderoso, porque tal vez te encuentras como los discípulos o como estos marineros que Dios ha decidido, te ha dicho que ibas a pasar al otro lado, a un lado donde siempre has soñado estar espiritualmente, pero en el proceso de ese pasar al otro lado se han levantado tormentas que están acechando contra tu vida cristiana, contra tu vida personal, y ves que parece ser que el que te prometió pasar al otro lado está durmiendo. Tranquilo, porque aunque sea una tormenta que parece ser que te va a hacer naufragar, tengo noticias del cielo para darte, aunque sea una espada de doble filo. Nada más. No tenía mensaje y me bajo sin él. Solamente he dicho lo que considero que Dios me está diciendo. Solamente esta palabra, por favor. En el camino se te van a presentar problemas. El pasar al otro lado no es una evidencia de que no vayas a tener problemas.
Al contrario, cuando siempre que Dios quiso pasar de un lado a otro, espiritualmente, una escala más grande, Dios, siempre se levantaron problemas. Pero he de decirte que esos problemas no van a ser el pico y la pala donde te van a hacer enterrarte en tu muerte espiritual, sino que Dios los va a utilizar como el trampolín para alcanzar el propósito de tu vida. Por eso solamente esto, ten la esperanza de que aunque esté viniendo tormenta, es después de la tormenta donde llega la calma. Dale un aplauso a Dios. Dios te bendiga.